Pablo hasta este momento ha mencionado dos tipos de seres humanos. En el capítulo 2, él ha mencionado al hombre espiritual, 1 Corintios 2:15, y ha mencionado en el versículo 14 al hombre natural. La diferencia entre estos dos seres humanos es que el hombre natural es el hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no puede penetrar, ni entender, ni descubrir la dimensión espiritual, el mundo invisible, ni lo puede comprender. Las cosas de Dios son locura para él porque él quiere usar su mente y en las cosas de Dios se tienen que discernir. Y el hombre espiritual, que es aquel, la palabra espiritual nos habla que vive en dos mundos, en dos dimensiones, que somos todos nosotros en esta noche. El cristiano es la única persona en este planeta que tiene contacto con dos mundos diferentes, con el mundo físico de la materia y con el mundo invisible espiritual de los espíritus. Los que no tienen a Cristo, como brujos, astrólogos, ocultistas, adivinos, etcétera, etcétera, tienen la conciencia, aunque no tengan al Espíritu Santo, tienen la conciencia de que hay algo más que trasciende este mundo físico. ¿De dónde tienen esa conciencia los brujos y los ocultistas y los médiums, los espiritistas que quieren penetrar el mundo de los espíritus, los gurús que piensan en el tercer ojo y en el más allá y en la divinidad y en el karma, etcétera, etcétera? Porque Dios puso en todos los seres humanos la eternidad en su corazón. Todos los seres humanos nacimos con la eternidad dentro de nosotros. Porque aunque el pecado trastornó la imagen y semejanza de Dios, dice el libro de Santiago capítulo 3, que el hombre continúa, a pesar de su pecado, llevando la semejanza de Dios. Y Dios es eterno. Los egipcios, por ejemplo, enterraban a sus muertos y les ponían espada, les ponían comida, porque algo les decía que lo iban a necesitar después de esta vida. No existe una sola raza, una sola civilización en toda la historia humana, en los aproximadamente 6.000 años que tenemos, no existe una sola civilización o raza o cultura que no haya adorado uno o más o varios dioses. Se podría resumir que la historia de la raza humana es una raza de seres humanos incorregiblemente religiosos. Así nos llamó Sigmund Freud, el famoso psicoanalista freudiano ateo. ¿Por qué el hombre es tan religioso que si no tiene Dios adora al sol, adora a Júpiter, adora a la luna? Los griegos tenían miles de dioses. Nerón nombró a su caballo Calígula emperador y dios. Los aztecas adoraban el sol, la luna, etcétera, etcétera. Creían dentro de su vida que los sacrificios apaciguaban la ira de los dioses. En el Antiguo Testamento existía la cultura de arrojar a los niños recién nacidos a Baal. Lo que significa, los pasaban por el fuego. Comenzaban los sacerdotes a tocar tambores para ahogar los gritos de los bebés y los echaban a unas tinajas inmensas de aceite hirviendo y los ofrecían al dios Baal. Porque creían que esos sacrificios de esos inocentes, que es lo que más valía para los seres humanos, aplacaban la ira de Dios. Cuando nosotros entramos al cristianismo, hay entre nosotros dos tipos de cristianos. Aparte del hombre natural y del hombre espiritual, vamos en esta noche a hablar del hombre carnal. De manera que yo, hermanos, 1 Corintios 3, versículo 1, no pude hablaros como a espirituales. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche
y no vianda. La palabra vianda es carne o alimento sólido. Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La palabra que se tradujo aquí, carnales, del griego, es sarkinos, con S y con K, a los que les interese las palabras originales griegas. La palabra sarx es carne, e inos, hechos de, literalmente hechos de carne. Antes de continuar, vamos a tener una separación muy importante. La Biblia no enseña que el cuerpo sea malo. Esto lo enseñaron los griegos, los filósofos. Platón enseñó y Sófocles que el cuerpo era malo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. Y la palabra que se traduce cuerpo en la Biblia es la palabra griega soma, con S. De ahí vienen las enfermedades psicosomáticas, que significa que la mente la psique puede afectar mi soma, mi cuerpo. Yo puedo comenzar a pensar que me duele el hígado y me va a comenzar a doler el hígado. Yo puedo ser una persona demasiado aprensiva y voy a comenzar a tener alteraciones cardíacas de mi ritmo cardíaco. Hay una palabra que es hipocondríaco, que se usa para las personas que creen o que se autosugestionan que continuamente tienen una enfermedad, y si no tienen una enfermedad no están a gusto, tienen que estar tomando chochos de algo para sentirse que están bien. Y le buscan, y si no tienen, le buscan. Yo tenía un familiar que no podía aceptar que estuviera sano totalmente, e iba al doctor cada 3 meses, no es que me tiene que encontrar algo. Y en la sangre, exámenes de orina. Señor, ¿está usted bien? No, pero es que no me siento bien, es que tengo que tener algo. Y comienzan a imaginarse enfermedades raras que solo existen en sus mentes. Entonces la palabra soma, cuerpo, no quiere decir que cuando la Biblia habla de carne, se refiera al cuerpo. La carne es mala porque la carne no es el cuerpo, la carne es la naturaleza caída adámica o la naturaleza más baja de nuestros componentes como seres humanos. Y es la palabra sarx, S-A-R-X. Cuando dice Romanos 7 el apóstol Pablo, en mi carne no mora el bien, no se refiere a esto, no se refiere a esta carne que regularmente nosotros usamos esta palabra, se refiere a algo dentro de nosotros donde radica o donde se encuentra el asiento de la maldad humana. Entonces, un cristiano carnal es un cristiano que no está operando en el espíritu, sino está operando en la carne. Vamos a Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer el versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia nos enseña que dentro de nosotros tenemos deseos pecaminosos, deseos o impulsos negativos
que van en contra de los deseos y los impulsos del espíritu. Un cristiano es una persona que tiene dos naturalezas, igual que Jesucristo. Jesucristo era 100% hombre y 100% divino. Era Dios y era hombre. El que murió en la cruz del Calvario no fue el divino, no fue el Cristo, fue Jesús. Porque al divino no le puede salir sangre. ¿Verdad? Y fue la sangre de la humanidad, de la carne, de la vida, del Jesús humano, lo que nos limpia de todo pecado. Entonces, en la cruz del Calvario no podía morir Dios nada más, porque para que pudiera la persona que pagó en la cruz pagar por tus pecados y por mis pecados, tenía que ser alguien que estuviera identificado con la raza humana, desde Adán hasta nosotros. Pero al mismo tiempo, ese hombre identificado con nosotros, por eso se le llamaba el Hijo del Hombre, porque descendía de la raza humana. Pero al mismo tiempo, ese hombre en su sangre no podía llevar el pecado. Cuando tú y yo nacimos, la Biblia dice en Génesis 1, 26 al 28, que Dios le ordenó al hombre fructificar. Fructificar, ¿de qué te habla eso? Si Dios me dice fructifica, me está diciendo que dentro de mí hay una semilla. ¿Correcto? Yo no puedo dar fruto sin tener semilla, porque todo el fruto es de acuerdo a la semilla. Es una ley, Génesis 1, 10 y 11. Entonces, si Dios me dice, da fruto, es porque yo tengo semilla dentro de mí. Y Dios puso la semilla, abran los oídos, en el varón, no en la mujer. Es el varón el que trae el esperma. La palabra esperma es una palabra griega interesantísima, que es o se traduce semilla o simiente, son sinónimos. Semilla, simiente, esperma son tres palabras sinónimas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, el hombre es el portador de la semilla. Por eso cuando dice la Biblia, el hombre pecó, el hombre se rebeló, etcétera, etcétera, aquí está cubriendo hombre y mujer, pero se usa la palabra hombre porque él es el que trae la semilla de la maldad. Se lo voy a poner más fácil. Levanten la parabólica, sintonicen el satélite de allá del tercer cielo. La mujer y el hombre tenemos los dos espíritus. El espíritu de mi esposa y mi espíritu, si son sacados del cuerpo, son iguales, son dos espíritus. Pero aquí en la tierra, estos dos espíritus tienen diferentes trajes. La mujer tiene el traje de una mujer, y qué bonito traje les dio Dios, ¿verdad? Y a nosotros nos dio otro traje. El traje de la mujer es el cuerpo de la mujer, el traje del hombre, o sea, son dos espíritus vestidos con diferentes trajes, uno de hombre y otro de mujer, pero el espíritu es lo mismo. Entre los espíritus no hay sexo. Pues si se muere tu esposa y se muere tu mujer y salen los dos espíritus, tú vas a querer casarte otra vez. Pero no, ¿verdad? Porque ya no es hombre y mujer, son espíritu. Por eso en los ángeles no hay más que el género masculino. Y no porque sea superior de ninguna manera. Y aquí nos demuestra Dios, ¿verdad?, de que el hombre no es superior a la mujer, porque no es superior porque tengamos otro traje. Mi traje no me hace superior a la mujer, porque el espíritu que yo tengo es el espíritu que ella tiene, y los dos somos coherederos de la gracia de Dios. Pero aquí tenemos diferentes trajes, diferentes ropajes, diferentes cuerpos, para tener diferentes funciones con el propósito de colaborar con Dios y traer en este mundo seres humanos. Eso es todo. Por eso crió Dios dos sexos diferentes. Por eso es antinatura que un hombre se meta con un hombre y una mujer con una mujer. Es antinatural. Porque jamás dos mujeres traerán semilla. Ninguna de las mujeres trae la semilla para traer seres humanos. Ni dos hombres traerán semilla para reproducirse entre ellos.
Dios creó dos sexos opuestos para que sea lo más natural que los dos se unan y traigan simiente. Dice en Malaquías 2, Dios buscaba simiente santa en todos nosotros. Ahora bien, cuando yo tengo a Jesucristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador, esta naturaleza con la cual yo nací, esta humanidad carnal, sigue dentro de mí. Dice en 1 Juan 1 que el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Cristo pudo haber sacado toda la maldad de mi vida y haberme hecho ya nada con las alas así nada para comenzar a volar como un querubín o un ángel. Pero a Dios le agradó dejarnos dentro de nosotros esta antigua naturaleza pecaminosa. Lo que hizo Cristo en la cruz fue pagar por las consecuencias que esta naturaleza iba a darme en la eternidad, que es la paga del pecado, es la muerte. Entonces Cristo paga por mis consecuencias de mi pecado, pero yo sigo pecando. Yo sigo pecando dentro de mí. Ahora bien, ya que soy cristiano, ¿cómo puedo comenzar a dejar de pecar? Dios me demostró antes de aceptar a Cristo que ni mis buenos propósitos, ni mi buena voluntad, ni mis mejores votos, ni promesas, te prometo que no voy a jugar, Diosito Santo, te prometo que ya no voy a adulterar, te prometo que voy a dejar la botella, y dejaba la botella pero robaba, y dejé de tomar pero hacía otra cosa, y entonces Dios no podía dejarnos a nosotros mismos, cambiarnos a nosotros mismos, porque la Biblia menciona que nosotros somos débiles para ayudarnos a nosotros mismos. Dice Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con ustedes en que siendo aún pecadores. Esto es importantísimo. Cristo murió por nosotros. O sea, Dios, el mensaje de la Biblia no es a la raza humana. Deja el alcohol, deja a las mujeres, deja de portarte mal y ven a Cristo. El mensaje de la Biblia es, vengan como están. Tal como soy de pecador, ven a la cruz. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó, como dice la canción. Entonces yo vengo a la cruz tal como soy de pecador, de sucio, y le digo, Padre, no puedo conmigo, no puedo dejar esto. Vengo y me abrazo a tu cruz para que tú entres a mi vida y tú me des la fuerza para comenzar a vivir para ti. Entonces Dios me responde, entra a mi vida en la persona del Espíritu Santo. Y ahora yo me doy cuenta cuando soy cristiano, Gálatas 5:16, que yo ya no debo darle gusto, eso significa satisfacer a los deseos de la carne. Ahora Dios me dice, Armando, antes de que fueras cristiano, no tenías la fuerza y voluntad, ni la tienes ahorita para dejar tus vicios y tus pecados y tus malos hábitos. Quiero que entiendas que te di a mi espíritu para que tú aprendas a caminar en el Espíritu, a someterte al Espíritu, a vivir en el Espíritu. Y es el Espíritu el que va a combatir tu carne, no tú, el Espíritu. Hablamos aquí del ring, fue aquí donde les di el estudio del ring. En una esquina, el Espíritu Santo, y en la otra esquina, la carne. ¿Y Pancho dónde está? Vean, la lucha es entre el espíritu y mi carne. ¿Y yo dónde estoy? A ver otra vez, no soy yo contra mi carne. Yo no puedo contra mi carne. Yo no puedo contra el diablo. Yo no puedo contra el mundo. Es el que vive dentro de mí, el que va a pelear contra el diablo, es el que vive dentro de mí. El que va a pelear contra el mundo es el que vive dentro de mí, el que va a pelear contra mi carne, porque en mí no mora el bien. Romanos 8, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu yo comienzo a disciplinar mi vida y a controlarla, dejo de ser un cristiano carnal, dominado por mi carne. Dice el versículo 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne, ahí está un deseo,
Mi carne tiene deseos. Diario tiene deseos mi carne. Quiero cenar tamales de elote con atole y patitas de cochinita pibil a la vinagreta. A las 12 de la noche. Y luego la hermana me habla a las 2 de la mañana. Hermano, se me apareció Juan Diego. Y muchas de nuestras pesadillas, muchos de nuestros problemas tienen porque no podemos ni hemos podido poner cuchillo a nuestra garganta. Yo les decía el otro día a unos hermanos, no se atrevan, porque dice Colosenses 2:16, nadie los juzgue en cuanto a comida o bebida. Tú no juzgues a un hermano que se toma una cerveza, porque lo viste en un restaurante tomando una cerveza, cuando tú te tomas 3 Coca-Colas diarias. Échate ese trompo a la uña. Yo estoy diciendo a un hermano, tú eres un borracho porque tomas una cerveza y yo tomo 3 Coca-Colas diarias, cuando las 3 Coca-Colas son más dañinas físicamente que una cerveza. Fíjense nada más. No te atrevas a juzgar, es que esa hermana sigue fumando y tú tienes 15 kilos de más. Es que tenemos un parámetro por eso Jesús dijo, antes de que veas en el ojo ajeno la paja, ve en tu ojo la viga. No juzgues a tu hermano porque puso árbol de Navidad y tú no pones árbol de Navidad porque crees que eres más espiritual. No es que son satánicos los árboles y hasta esferas y hasta osito le colgó en el árbol de Navidad. Cuando el hermano pone su árbol de Navidad y sus esferas y tiene paz y tiene gozo en el espíritu de Navidad y tú no pusiste árbol de Navidad, pero traes una amargura en tu corazón tremenda. El reino de Dios, Romanos 14, no consiste en comidas ni bebidas, sino en el gozo y en la paz del Espíritu Santo. Y comenzamos a aprender a vivir en el Espíritu y no bajo la ley. ¿Ya viste la hermana? La minifalda que trae, carnalota. Y sin embargo, tú en tu casa, quien te oyera, como le gritas a tu esposo. ¿Te das cuenta? Si estás dispuesto a arrojar piedras, ¿verdad? Asegúrate, como Cristo le dijo a los fariseos, el primero de ustedes que crea que no tiene pecado, lance la primera piedra. Oíste que tu hermano, ya supiste que don Francisco antier lo encontraron en Garibaldi aguado y borracho a las 3 de la mañana, hipocritota, así viene a la iglesia el domingo y llega a la iglesia hipócrita, si tú estás tirado el viernes, ¿sabes una cosa? Ya te convertiste en un fariseo, porque la Biblia nos enseña que cuando un hermano se cae, no hagamos leña con él, lo recojamos, lo vendemos, lo carguemos y ayudemos a traerlo de nuevo a la gracia. Tu actitud es peor que la de don Francisco en la borrachera que se puso. Tu actitud de soberbia y de fariseísmo es peor todavía. Miren, les voy a dar otro ejemplo para acabar. Antes de que yo creyera en los dones espirituales, no tenía problema con muchos hermanos. Pero cuando acepté los dones espirituales, ¿lo pueden ustedes creer que esos hermanos me dejaron de hablar porque ahora creía yo en los dones? Y ahí me convencí que realmente yo estaba bien, porque vino la deducción y el raciocinio a mi corazón y yo dije, ¿sabes una cosa? Es más importante el amor que la doctrina. Es más, aunque me dijeras que te hiciste mormón, te tengo que seguir saludando y amando y orando por tu vida. Aunque me hayan dicho que ya eres brujo y que estás en Catemaco ahí invocando al dios Sol, y yo te conocí, mi amistad hacia ti no puede haber nada porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor no busca lo suyo, no es indecoroso, no guarda rencor. Y dice en 1 Corintios 13, si yo hablara lenguas, abran los ojos, cristianos, si yo tuviera toda la fe del mundo, si yo tuviera todo el conocimiento y toda la teología y no tengo amor, he descubierto, amados hermanos, que no es si crees o no crees, sino el amor lo más importante ante los ojos de Dios.
¿Cómo puede ser que un hermano, porque se haya ido a otra iglesia, los de la iglesia que la dejó, ya no le hablan? Entonces, fíjense, es un amor, si es que, es un amor condicional y el amor bíblico es incondicional. Jesús nos amó a pesar de todo lo que éramos. Si yo dejo de amar a un hijo mío porque mi hijo está mal, ya no es un amor incondicional. Yo voy a seguir amando y tú a nuestros hijos, hagan lo que hagan. No estaremos de acuerdo con su estilo de vida, pero si los meten a la cárcel, seremos los primeros en llevarles tortas. Y en seguirles hablando de Cristo y seguirles mostrando que les amamos. Si están en el hospital psiquiátrico, si chocó, si hizo lo que quieras, ahí estamos, hijo, aquí estoy yo esperando a que te vuelvas a Cristo. Pero nuestro amor, cuando el hijo pródigo se fue de su casa, el padre nunca dejó de amarlo. No le permitió entrar a la casa hasta que se arrepintiera, pero él lo seguía amando y desde lejos esperó que el hijo regresara. Y cuando el hijo regresó, no lo agarró a golpes, lo agarró y le hizo una fiesta, lo abrazó y vendó sus heridas. Porque mi hijo era muerto, mas había revivido. Eso es ser espiritual. Ser carnal es vivir bajo la ley. Ser carnal es juzgarnos según las apariencias. Ser carnal es vivir peleándonos entre nosotros. Regresamos a 1 Corintios 3. Y dice el versículo 3 que las características del cristiano carnal, gobernado por la carne, es que en primer lugar, este cristiano tiene continuamente sentimientos de celos. Y aquí la palabra griega es de competencia contra los demás. Es increíble que entre las iglesias exista un espíritu de competencia. ¿Sabían ustedes que no es la voluntad de Dios para que todas las iglesias tengan 500, 1,500 miembros? Hay iglesias que van a tener 40, 80 miembros, etcétera, etcétera, viven por otro lado. Hay otras iglesias, Dios quiere que tengan edificio propio, otros que no tengan edificio propio, otras que vivan acá, otras que estén por allá. Si ustedes ven Apocalipsis 2 y 3, mensaje a la iglesia de Éfeso, mensaje a la iglesia de Esmirna, mensaje a la iglesia de Teatira, y cada iglesia tenía problemas diferentes y cada iglesia tenía virtudes que alabar diferentes. Porque todas somos diferentes, hay diversidad en el cuerpo, y cuando entre nosotros existe la competencia y los celos por otros hermanos u otras obras de Dios, es porque somos carnales. Cuando aquí en la iglesia a la que yo pertenezco, nombran a Pancho y lo pasan a la batería, y yo tocaba la batería y comienzo... Yo tocaba mejor la batería, ¿por qué no me pusieron a mí? O cuando escogen otro de banderas, yo muevo las banderas mejor que él, y nombraron una decana esa, ay, mira nomás la cara que tiene, si supieran lo hipocritota que es, yo soy mejor que ella. Cuando comienzo con ese espíritu de ¿por qué no yo y por qué él sí? Es porque dentro de mí estoy gobernado por la carne. Celos, competencia. Dice la Biblia que otras características de los carnales son contiendas y disensiones. Son cristianos conflictivos. Son cristianos que continuamente están buscando moscas en la sopa. Cualquier hermano, pues fíjense que vamos a quitar estas cosas y vamos a una escuela dominical. Ay, no, va a haber mucho polvo. No se puede, no hay dinero, hay otros proyectos. No importa el proyecto, el plan, la visión de la iglesia, continuamente se están quejando, criticando o murmurando. Son conflictivos por naturaleza. A todo le encuentran pero, a cualquier plan se oponen, a cualquier plan se levantan, todo lo obstaculizan, no tienen visión de Dios va a bendecir, vamos adelante, amén, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Son cristianos que continuamente causan conflictos, problemas y divisiones. Son los cristianos que en los estudios bíblicos son los primeros que comienzan, ay, no es cierto, y supieron de esta muchachita, y supieron acá, y ya viste lo que el pastor dijo, y ya viste el plan que hay ahora, y continuamente son disenciosos, hay guerra en sus corazones. Dice la Biblia que estas personas andan como los hombres, y en el versículo 4, el colmo de los colmos,
es cuando estos cristianos comienzan a enorgullecerse más de su iglesia y de su pastor y de su denominación que del mismo Cristo Jesús. Voy a escoger un nombre nada más como puro ejemplo, pueden ser bautistas o metodistas, ¿verdad? Hay bautistas que me han dicho, yo nací bautista, soy bautista y cuando me entierren dirá, aquí murió un bautista. Yo he ido a librerías y me he encontrado libros que dicen, ¿por qué soy presbiteriano? Asústame con eso. Así dice el libro, ¿por qué? O sea, alguien estaba tan enorgullecido de su denominación presbiteriana que hasta un libro escribió para demostrar que él es presbiteriano y que sigue siendo presbiteriano porque es la mejor denominación de todas. Cuando existe ese espíritu entre nosotros de superioridad, de que los demás están mal y son errores y nada más nosotros vamos camino a la vida eterna, y nada más nosotros, cuando un pastor le dice a sus ovejas, no vayas a ese desayuno, aunque el pastor sabe que es una iglesia hermana, por celos, porque a lo mejor les gusta esa predicación, y se me van las ovejas, y si se me van las ovejas, se me van los diezmos. Esa mentalidad es una mente carnal, y ese líder contamina y de acuerdo a como piense el pastor. Si el pastor está amargado, miren ustedes, si un pastor está amargado y el pastor fluye en lenguas, sus lenguas van a salir mezcladas con amargura. Si el pastor tiene el don de la palabra y está amargado, va a predicar muy bonito mezclado con amargura. Si el pastor es sensual, cuando él hable, cuando él predique, cuando él enseñe, va a salir su enseñanza mezclada con sensualidad. Porque como es en su corazón, dice Proverbios, así es él. Entonces, cuando nosotros comenzamos a adoptar yo voy con el pastor Armando. Y cuando comienzan ustedes a decir, como Armando dijo, ya comenzaron a hacer carnalotototes. Nunca digan como Armando dijo, como Alán dijo, digan como la Biblia dice. Porque es la palabra. ¿Quiénes somos nosotros? Dice Pablo, siervos nada más y administradores de la gracia de Dios. No es que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros no somos nada absolutamente. Si tenemos facilidad para comunicar sabiduría, es la sabiduría de Dios, no es mía. Si tengo facilidad de palabra, es de Dios, no es mía. Él es mi justificación, mi sabiduría, mi redención. Él es todo en mí. Para que no nos jactemos ni nos enorgullezcamos jamás, la gloria a Él. Si mi denominación es una bonita denominación, gloria a Dios, pero no voy a levantar más mi denominación que a Cristo. Porque el Espíritu Santo también trabaja con los metodistas, y también trabaja con los bautistas, y con los pentecostales, y con nosotros, y con los carismáticos. Hay diversidad de operaciones, diversidad de espíritus, pero es el Espíritu, el mismo es que está trabajando en nosotros. Y cuando alguien dice, no es que aquí se siente el Espíritu Santo, aquí sí está el Espíritu Santo, la otra iglesia está fría, estamos comenzando a juzgar y a creer que nuestra iglesia es la verdadera iglesia. Carnales. Carnales. Dice el versículo 5, ¿quién es Pablo? ¿Quién es el pastor el cual te estás enorgullecido? ¿Quién es? ¿Quiénes son los bautistas? ¿Quiénes son los presbiterianos? Yo podría decir, ¿quién murió en la cruz? ¿Los presbiterianos? ¿Los bautistas? Vida nueva para el mundo. ¿Los metodistas? El que murió en la cruz fue mi Señor. Y mi amor es a Él, no a mi denominación. Debo amar mi iglesia, no me malentiendan, debo amar mi denominación, pero no más que Jesús, no al grado de enfermarme y creer que somos los únicos salvos, o los únicos que tenemos la sana doctrina, o los únicos que estamos bien. Y cuando ya de aquí del púlpito se comienza a atacar a otros pastores y a otras iglesias, cuídate, yo te recomiendo, salte de esa iglesia. Ahora sí te lo digo con todo mi corazón y te hablo al corazón. Cuando ustedes oigan así a una persona que ataca a otros públicamente, hermanos suyos o iglesias, ese hombre no debe estar en el ministerio. Porque de aquí debe salir siempre el amor. Amen por sus pastores,
Vamos a orar por todas las iglesias, por todos los pastores y juntarnos todos y alabarnos todos, soportarnos todos y perdonarnos todos, porque somos el cuerpo de Cristo. Un hombre que ataque otros movimientos es un mutilador del cuerpo, porque ha creído que él es, ahora sí, casi, la cabeza, y la cabeza es Cristo. Unos somos la mano, otros somos el dedo, otros somos la nariz, otros somos la oreja. No podemos todos ser la oreja. Si la oreja le dijera a la nariz, mira, yo oigo y tú nada más hueles. Mira, la boca, tú nada más hablas y sales, pero yo soy el que veo. El ojo tiene una función, la boca tiene una función y la iglesia es un cuerpo donde todos tenemos diferentes funciones. Cuando lleguemos a Corintios 12 lo vamos a entender con más amplitud. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores. Servidores es todo lo que somos, siervos, a través de quienes hemos creído. Yo me encontré hermanos que me dicen, hermano, es que yo no me puedo salir de mi iglesia porque aquí nací. Así me han dicho. ¿Cómo que ahí naciste? ¿Te parieron o qué? Bueno, qué bueno que naciste en esa iglesia y todo, pero no siempre es el plan de Dios que sigas en esa iglesia y muchas veces nacemos en un lugar, nací en Oaxaca, pues me quedé en Oaxaca a vivir toda mi vida. No, a veces me lleva Dios a México, me lleva a Saltillo, me lleva a Monterrey y en todo lugar donde voy crezco y aprendo. Hay veces que mi iglesia adquiere cierto nivel en la que necesito ir a otra iglesia donde enseñe más la palabra, y después a otra iglesia, a la universidad, y así voy aprendiendo más y más, pero no porque aquí nací, aquí me quedo. Y me dijo mi pastor que si me iba, que ya estaba traicionando el lugar donde nací. Imagínense nada más a dónde hemos llegado. Así se está enseñando a las ovejas. ¿Quién es la iglesia donde tú naciste? ¿Quién es tu pastor? No somos nadie, somos solamente instrumentos por los cuales creyeron. Y dice el versículo 6, yo planté, o sea, alguien en mi corazón plantó la semilla, en mi caso particular hace 22 años, un misionero bautista, gracias a Dios, a través de él yo me convertí. Después de 6 meses me fui a Acapulco a vivir y me discipularon presbiterianos, gracias a Dios todos hermanos presbiterianos. Después tuve 2 años haciendo mi licenciatura en teología con el seminario presbiteriano y después encontré muchas cosas y me fui con pentecostales y aprendí mucho de los pentecostales. Después me comenzaron a corretear diciéndome que si yo era pentecostal era un hereje, así me dijeron, que si yo era pentecostal porque los pentecostales no eran salvos, porque hablaban en lenguas, y me regresé otra vez creyendo todas estas mentiras a la doctrina bautista. Hasta que en 1991 me abrió Dios los ojos, me quebrantó, me humilló y me mostró que todos somos hermanos en Cristo Jesús. Que los dones siguen vigentes, que hay otro espectro de panorama mucho más amplio que el que yo creía, y mucha gente me comenzaba a decir, es que Armando cambió su doctrina, y les dije, no cambié mi doctrina, amplié mi doctrina. Ahora tengo un espectro mucho más amplio y una visión mucho más grande del plan de Dios, de lo cerrado que estaba yo antes por mi legalismo y fariseísmo. Entonces, alguien en mi vida plantó, alguien vino y regó, pero ¿quién es el que da, en el último de los casos, el crecimiento? O sea, gracias Padre Santo porque esta palabra que este misionero sembró en mi vida, y le voy a estar siempre agradecido y oro siempre por la persona que me da Cristo. Gracias por mis maestros que ahora ven en los últimos 20 años que he tenido en mi vida y oro por ellos también, pero eres tú el que da el crecimiento. Porque si no interviene Dios milagrosamente, aunque alguien me diga y me muestre, dentro de mí no hay vida espiritual. Así que versículo 7, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto nos hace a todos decir, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Donde naciste y los que te alimentan, no hay uno más grande. El que me guió a Cristo y el que me discipuló, ninguno de los dos son más grandes. No es más que una cosa. Cada uno va a recibir su recompensa, pero yo no puedo enorgullecerme de ningún ser humano porque la gloria debe ser a Jesús.
Y cuando quitamos los ojos de Jesús y los ponemos ya en los hombres y hacemos de los hombres ídolos, Dios muchas veces a nosotros nos tiene que humillar enfrente de ustedes para que ustedes vean que nosotros también somos seres humanos. Yo he tenido problemas en mi vida espiritual que le doy gracias a Dios que me hayan pasado, con todo mi corazón. Y mucha gente me dice, ay Armando, yo no sabía que eras así. Y le digo, pues ahora ves que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Ahora te das cuenta que no soy el ídolo que tú estabas haciendo en mi vida. Hay mucha gente que de veras nos ha a muchos endiosado. ¿Y qué hace Dios, verdad? Aplastarnos enfrente para que la gente vea, ese que estás endiosado no es Dios, es un ser humano igual que tú. Y ahora te voy a descubrir su humanidad para que veas que no es diferente a ti. Porque estamos hechos del mismo material tú y yo. Por eso la palabra de Dios dice, oren por vuestros pastores. Oren por vuestros líderes. Sométanse a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Y nosotros tenemos mucho más ataque porque somos el blanco de Satanás por estar, como dicen en inglés, on the spot. Estamos en el centro de la atención de toda la gente. Y toda la gente se fija, nos escudriña, nos expulga para tratar de encontrarnos algo. Y decirle a la gente, ya ves, que no es como es, que uno que lo encontraste. Porque así es, no somos ángeles ni querubines. La gloria, el crecimiento, la alabanza sean siempre a nuestro Creador. Para que tus ojos estén en Jesús y nunca jamás en ningún ser humano.